Mis amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en el libro de San Mateo, en el capítulo número 24, los versículos 37 y 38. Estos pasajes, estas palabras salieron de los labios, de la boca de Jesús. Dice el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por las bendiciones que nos dio durante el día y gracias por el santo privilegio de reunirnos en esta hora para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias, Señor, por la presencia hermosa de su Santo Espíritu. En esta hora, Dios amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que la experiencia de hoy sea tal que cada uno de nosotros pueda inclinarse de nuevo a su presencia, Señor. Que el Espíritu encuentre lugar en cada uno de aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo y aquí presente estén escuchando su verdad. Señor, háblenos esta noche, que no sean palabras del predicador, pero que sean las palabras de Jehová, inspiradas y guiadas con el poder del Espíritu Santo. Ese es nuestro anhelo, Señor, y nuestra oración, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay una frase interesante que aparece en el versículo número 38, comiendo y bebiendo. Dentro del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, hay toda una estructura interesante que atiende a una pregunta que los discípulos hicieron. Señor, dinos, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será tu venida y el fin del mundo? Y Cristo comienza a decir algunas cosas. Aquí refiere que su segunda venida sería como en los días de Noé, sería como lo que pasó antes del diluvio. Si nos trasladamos a lo que ocurrió antes del diluvio, necesariamente debemos volver a Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, algo que leímos la noche anterior, pero hay una palabra en ese versículo 5 que es necesario trabajar con ella. Dice el versículo 5, Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, y aquí está la palabra, designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Cuando Adán y Eva pecaron y escucharon la voz de Dios en el huerto, dice la Biblia que se escondieron. Cuando Dios llamó, Adán, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y entonces Jehová le preguntó, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Aparece un verbo curioso y es el verbo enseñar. Los únicos que enseñan son los maestros. ¿Qué maestro nuevo te conseguiste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Hay un asunto interesante con la pregunta, ¿dónde estás tú? Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás tú, Adán y Eva? No se refiere a la parte geográfica. Dios sabía dónde estaban ellos. Pero es curioso que ellos no sabían dónde estaban. El ser humano necesita saber dónde está. La familia necesita saber dónde se encuentra. Hay algunas personas que están en la iglesia y hace tiempo que ya se fueron. Hay algunos que están cantando los himnos en la iglesia y hace rato que no están en eso. Hay personas que están viviendo vidas dobles. No son ni una cosa ni la otra. Y notan una vida pobre y débil. ¿Cómo puedes esperar que el poder de Dios se manifieste en tu vida si estás viviendo separado de Dios? ¿Dónde estás tú? Es la pregunta de Jehová. Adán no sabía dónde estaba. Cuando el ser humano se separa de Dios, hay otro poder que toma el control de su vida. Y aquí aparece la palabra yeser, designio, intención, imaginación, voluntad. El corazón de la gente era de continuo al mal porque había llegado un nuevo maestro.
Había llegado un nuevo espíritu, había llegado un nuevo poder. Y ese nuevo maestro, ese nuevo espíritu, ese nuevo poder, todas las intenciones de su mente, todas las intenciones de su hombre interior, todas las intenciones de su corazón eran de continuo al mal, porque lo único que sabe hacer es lo malo. Hay dos poderes que pueden dirigir tu vida. O la dirige el Espíritu de Dios, o la dirige el otro espíritu. Y querido, no hay un tercer lugar. O una cosa, o la otra. Me gusta Dios. Me gusta Dios porque en su palabra nos revela y nos devela el misterio. Y hoy vamos a comenzar un trabajo que nos llevará todo el resto del tiempo y de la semana que viene, porque todo tiene que ver con este engranaje. Es como una cadena y cada eslabón ajusta exactamente donde tiene que ajustar para entender y comprender el valor y el significado de las palabras del Señor Jesús. Será como en los días de Noé. En los días de Noé, la intención, la imaginación, los designios, las motivaciones de la gente era de continuo al mal. La fuente de pensamientos es el corazón, como estudiamos ayer. Esa parte del ser humano, el hombre interior, que define lo que hace y lo que no hace. La frase o la palabra hombre interior se define de esta manera. El apóstol Pablo nos ayuda a comprenderla más y veremos más adelante esto. ¿Qué cosa es el corazón? Bueno, el corazón es el asiento de los pensamientos, es el asiento de las pasiones, es el asiento de las motivaciones y las intenciones, es el asiento del ser, es el asiento que lo que nos define verdaderamente como seres humanos y define lo que en realidad somos, define nuestra mente, nuestros sentimientos, etcétera, nuestra voluntad. Ahora bien, la palabra yetzer, la palabra que aparece aquí como designio, nos dice la intención de nuestro corazón, hacia dónde nuestro corazón se dirige, hacia dónde nuestro corazón va. Hay un par de versículos que sería bueno leer. Génesis capítulo 8, versículo 21. Mira lo que dice Génesis 8, 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Y qué dice ahora? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esta tristeza, esta tragedia de que los designios, las intenciones, los impulsos del ser humano sean malos, sean orientados hacia el mal desde su juventud, son el resultado del pecado. ¿Qué hace Jehová? ¿Qué hace Dios para resolver esa situación en los seres humanos? ¿Cómo ha enfrentado Dios una situación tal? ¿Qué ofrece Dios a los seres humanos? ¿Y por qué, si las intenciones del corazón humano es de continuo al mal, por qué Noé y su familia se salvaron? ¿Qué fue lo que hizo Jehová en la vida de Noé, en la vida de su esposa y en la vida de sus hijos para que la intención del corazón de Noé fuera distinta a la intención del corazón de las otras gente? ¿Por qué Noé no se perdió? En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, aparece otro pensamiento similar al que acabamos de leer. Y estas preguntas son curiosas e interesantes y tendremos que correr un poquito en algún momento. Primera de Crónicas, capítulo número 28, versículo 7. Aquí aparece otro pensamiento que nos hace ver y entender el problema de las intenciones del corazón. Primera de Crónicas 28, versículo número 9. Y tú, Salomón, hijo mío, decía David, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, y dice ahora, y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos, y dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares,
Él te desechará para siempre. ¿Cuál es el punto? El punto es que en los días de Noé, las intenciones de la gente eran de continuo al mal. El punto es que a pesar de eso, Dios levantó a Noé e hizo en Noé un trabajo especial. Y ese es el trabajo que quiere hacer en la vida tuya, en la vida mía, en la vida de nuestra familia, ahora al final de la historia de la humanidad. Debemos ir más al fondo del asunto. Entonces, pastor, ¿eso no era en el Antiguo Testamento? No, mi negro. También en el Nuevo Testamento ocurre el mismo problema. En el libro de San Marcos, en el capítulo 7, los versículos 21 al 23, el Señor Jesús dice que ahora también ocurre el mismo problema, la misma tragedia. San Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. Veamos el mismo problema. Dice Jesús: porque de dentro del corazón de los hombres, cardía, de adentro del hombre interior, del ser interior, de adentro de la base de sus pensamientos, de adentro de la raíz de donde nacen los pensamientos y las intenciones, de adentro del centro de sus emociones, de adentro de su ser interior, de su razón de ser, dice el Señor Jesús, de ahí adentro, versículo 21, salen los malos pensamientos de su mente, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y dice Jesús, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, ¿y cómo podemos llamar a eso que hay ahí adentro? ¿Cómo podemos identificar eso que está allá adentro? Hay una frase interesante que Pablo usa y es la frase hombre interior. Y se utiliza también en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, la frase ser interior. El ser interior, el hombre interior, la base de nuestra existencia, nuestro verdadero yo, lo que realmente somos, donde el Espíritu trabaja, como veremos en un momento. Me apasiona y me emociona este trabajo porque me ayuda a visualizar o a entender y comprender el fondo y el trasfondo de nuestra tragedia o el fondo y el trasfondo de nuestro éxito y de nuestra victoria en Cristo Jesús. ¿Dónde trabaja el Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu hace en nosotros? ¿Cuál es el lugar específico de nuestro ser donde el Espíritu se manifiesta? En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo menciona esta frase, hombre interior, y también menciona el hombre exterior. 2 de Corintios capítulo 4, capítulo 4, versículo 16. Dice el verso 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué cosa es el hombre interior? El hombre interior es nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. El hombre interior compone nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. ¿Qué compone? Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. De manera que el Espíritu de Dios trabajó en la mente, la voluntad y la conciencia de Noé. Trabajó en la mente, la voluntad y la conciencia de sus hijos. Por eso, a pesar de que no era científico, a pesar de que no era demostrable, a pesar de que no habían evidencias para amparar su fe, creyeron que vendría un diluvio. ¿Quién les hizo creer? El Espíritu Santo. ¿Quién los convenció? El Espíritu Santo. ¿Quién los convirtió? El Espíritu Santo. Y entonces le creyeron a Jehová a pesar de no tener evidencia para mostrar o demostrar un diluvio o una lluvia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Dónde trabajó el Espíritu Santo? En la mente de ellos. ¿Dónde trabajó el Espíritu Santo? En su hombre interior. ¿Qué cosa cambió el Espíritu de Dios? Su hombre interior. ¿Qué fortaleció? Su hombre interior. La burla, la documentación, la demostración de que estaban equivocados porque no habían evidencias, nada de eso los hizo dudar. Siguieron construyendo el arca. Siguieron siendo blancos de las burlas de la gente, pero cuando el diluvio llegó, entonces alguien se reía y no era la gente. Una pregunta, queridos, ¿estamos nosotros preparados para lo que vendrá?
estamos listos y equipados y verdaderamente convencidos y convertidos a